el no tener un objetivo cuando ahorras es como darle $1,000 a un niño de 5 años sin decirle cómo administrarlos. Tal vez lo juega con él, tal vez lo bota porque no entiende lo que podría hacer con $1,000. Bienvenidos, somos Lina, Brandon y Cata, creadores de Insatisfechos Podcast. Creemos que la insatisfacción te puede llevar a un nivel de conciencia superior. Shall we begin? Por eso creamos este espacio, donde puedes conectar con todos esos temas que te interesan de emprendimiento, liderazgo y habilidades. Pero sobre todo te atrevas a vivir esa vida que deseas. Semanalmente invitamos a expertos y amigos que comparten historias con las que muchos se pueden sentir identificados. ¡Empecemos! Hola a todos, bienvenidos a Insatisfechos Podcast, un lugar donde podemos compartir ideas por y para ustedes. Soy Lina Garzón y en el capítulo de hoy vamos a estar hablando de finanzas personales con Daniel Rodríguez. Chicos, hablando de esto, cuéntenme, ¿cómo son sus finanzas personales? Hola a todos, hola a nuestra audiencia, Catalina. Pues bueno, yo considero que mis finanzas son relativamente estructuradas porque pues vengo, digamos, como de estudiar ingeniería, pero igual creo que siempre me hace falta una que otra cosa porque a veces soy muy compulsivo en las compras, entonces me gasto algún dinerito en eso, pero no, tampoco pongo en juego proyectos más grandes que tenga. Entonces, digamos, por eso considero que relativamente son buenas. ¿Y tú, Cata? Hola chicos, espero estén bien. Bueno, mis finanzas no son del todo ni buenas ni malas. Creo que estoy en un término medio. Trato de estructurar a veces lo que tengo que ahorrar, pero hay meses en los que digo, no voy a ahorrar, creo que me falta esa disciplina y me lo voy a gastar y ya, hasta ahí llegó. Y sí trato muchas veces de, por ejemplo, hago mucho el sentido de como un costo de oportunidad, como qué pasa si me compro esto y más bien ahorro y después me compro otra cosa. Eso sí siempre está jugando como en mi mente. Ok. Y yo sí debo decir que como financiera soy excelente periodista, porque la verdad yo soy súper impulsiva, entonces, pues no sé, y me pasaba cuando vivía en Panamá, era como, veía una tienda de Lush y yo, ¡ay, una mascarilla! Pasaba por Victoria's Secret, ¡ay, un perfume! Pasaba por X o Y cosita, ¡ay, vamos a darle! O por lo menos que a mí me fascina viajar, es como, ¡ay, ya! Al carajo, muestre esa etiqueta, luego veo cómo organizo. Y me falta, demasiada disciplina con las finanzas. Dani, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Justo estábamos hablando antes de empezar a grabar y estábamos hablando de que al final unirnos con personas que tienen una mentalidad diferente y tener conversaciones más conscientes nos ayudan a tener una mejor vida. Y no importa si es de finanzas, si es de espiritualidad, si es de emociones, si es de ventas, si es de mindfulness o de lo que sea, al final creo que entre más conversaciones conscientes tengamos de lo que estamos haciendo y de lo que no estamos haciendo, yo creo que podríamos cambiar poco a poco nuestro mundo para luego cambiar el resto. Bueno, tú eres ingeniero ambiental, pero ahora eres coach financiero. ¿Cómo fue esa... ¿Cómo fue ese cambio? O sea, ¿cómo resultaste de una cosa a la otra? Cuando yo me gradué hace 6 años de la universidad, empecé a trabajar en un trabajo soñado, el Dream Job que todos quisiéramos tener cuando nos graduamos, donde te paguen muy bien y donde viajaras por muchos lugares y te siguieran pagando. O sea, creo que hay muy pocos trabajos que te pagan los viajes, te pagan el sueldo y haces algo que estarías dispuesto a hacer gratis. En efecto, yo conseguí ese trabajo que fue muy particular. Decir que yo tenía el trabajo que muchos de mis amigos soñaban y era viajar por toda Colombia haciendo muestreos ambientales en diferentes lugares en donde normalmente ni siquiera un turista tendría acceso fácilmente porque algunas eran reservas, otras eran zonas de protección, otras eran campos petroleros donde no podía entrar cualquier persona. Yo ganaba unos $1,000 a $1,500 mensuales y me quedaban libres mis queridos amigos porque me pagaban el viaje. O sea, yo en el viaje no gastaba nada porque tenía comida, hospedaje, transporte. O sea, me pagaban como unos casi $20 diarios, un poquito menos, para comidas. Y en países como Colombia, $20 diarios para comida en un día
comiendo no en los mejores lugares, obviamente, pues me alcanzaba e incluso hasta me sobraban unos dólares extra, 3, 4, 5 dólares a veces, si incluso compraba la comida mensual. Y era increíble porque ganaba dinero, se me pagaba mi mensualidad de profesional y me sobraba dinero del que me daban para gastarme en el viaje. ¿Qué pasó ahí? Nunca me había sentido rico, entre comillas, como me sentí un día que tenía unos $1,000 en mi cuenta bancaria después de volver de uno de estos viajes y me fui a un centro comercial en Bogotá y me los gasté todos. Me compré varios pares de tenis, me compré ropa, me compré unas botas Dr. Martens que todavía las tengo, que me parecen increíbles. La verdad... Algo que Lina Garzón haría. Seguramente. O sea, es increíble eso y hoy yo digo, wow, ese tipo de cosas fueron las que empezaron a causar como un impacto en mi vida y es qué está pasando, porque gracias a haberme gastado todo ese sueldo tuve que pedirle dinero prestado a mi papá después de un viaje. Y mi papá me dijo, no hijo, tú ya trabajas, tú tienes que guardar algo de lo que te sobra del trabajo, no gastártelo todo y comprar las cosas que tú quieras. ¡Wow! Obviamente ahí no me cayó muy buena bien lección. También. Son esas cachetadas, mi querida Cata, que los papás tienen que darnos para aprender y hoy lo agradezco. En ese momento obviamente no dije, ¿qué tal? No me entiende, yo estoy joven, quiero hacer cosas. Y ahí es como que empiezas a darte cuenta que algo está pasando mal, porque tengo amigos que en ese momento ganaban tal vez la mitad del salario que yo me ganaba mensualmente, pero les quedaba más dinero al final del mes. Y hoy que entiendo esto, me doy cuenta que la riqueza no solamente es cuánto dinero ganas, sino la riqueza empieza a volverse con cuánto dinero te sobra con lo que ganas. Porque lo que sobra, administrándolo de una manera correcta, es lo que al final te va a ayudar a generar riqueza en el largo plazo, no lo que ganas, porque hay gente que gana mucho pero gasta el doble, o gasta mucho también, y hay gente que gana menos pero le sobra más. Entonces, ¿cuál es más rico? ¿El que gana más pero gasta más o el que gana menos pero le sobra más? Y ahí como que empiezas a darte cuenta que hay algo que no está bien, y ahí es como que empiezo a buscar formas, me empiezan a invitar a conferencias de este tema de redes de mercadeo, decido unirme a una de estas redes de mercadeo porque vi como una oportunidad interesante, y ahí es donde empiezo a recibir información financiera que nunca había recibido, salvo en una materia de la universidad que se llamaba, no recuerdo si todavía seguirá igual, inteligencia financiera no, sino ingeniería económica, se llamaba la materia, y la dictaba un profesor de administración de empresas que se llama Daniel Gutiérrez, y era un pelado porque tenía 26 años y nos estaba dictando clase a nosotros, era muy joven, pero era un tipo brillante, y nos hizo leer un libro que se llama El cuadrante del flujo del dinero. Fue el segundo libro que yo me leí de inteligencia financiera y ese libro me mostró cosas que yo quería para mi vida y una de esas cosas era estar en el lado derecho del cuadrante, como lo llaman en este libro, que es donde están las personas que tienen la tan anhelada libertad financiera. Entonces, con base a todo esto, yo digo, esto me gusta y estando en esta red de mercadeo, lo que pasó fue que me empiezan a poner a dictar conferencias de inteligencia financiera con lo que yo sabía. Yo empiezo a dictarlas, me empiezan a gustar y luego empiezo a hacerlas en redes sociales. Luego de eso, muchos amigos me dijeron, enséñame eso que tú estás aprendiendo, me gusta, se los enseñaba, era para que se unieran a esta red de mercadeo. Al final, más allá de que se unieran o no, terminaban con muy buena información y yo seguía aprendiendo. Luego pues decido retirarme de esta red de mercadeo, pero sigo haciendo cosas de manera digital y un día alguien me dice, Dani, ¿cuánto me cobras por hablar de finanzas personales en mi empresa? Creo que les podría funcionar a mis compañeros, a mis colaboradores. Y antes de responderle, yo me quedé pensando, ¿me va a pagar por algo que yo estaría dispuesto a hacer gratis? Le digo que no me paguen nada, que me invite a almorzar y ya está. O le cobro algo. Literal fue así. Y mientras me decía, mientras yo pensaba mientras yo tenía ese caos mental, le cobro, no le cobro, pues que me invite a almorzar y ya está. Lo que le dije fue, hagamos algo. Y mientras yo escribía, hagamos algo, él me dijo, Dani,
además de lo que me cobres, obviamente, pues tienes comidas, tienes el transporte, o sea, eso no te preocupes. Yo dije, no, pues ya me da el almuerzo gratis, pues ya está. No, ¿sabe qué? Le va a cobrar. Toca cobrarle. Toca cobrar, claro, toca cobrar, me va a pagar. Obvio, Pues, tienes que valorar tu trabajo. no solo valorar tu trabajo, mi querida Lina, sino que tienes que aprender a recibir cuando el universo está dispuesto a darte. Muchas veces alguien nos dice, ¿cuánto cobra algo? Y uno, no me pagues. O, ¿cuánto vale este trabajo? Y uno, no te preocupes, lo hago gratis. O, toma 50,000 pesos colombianos, o toma 10, 20 dólares por lo que hiciste. Y tú, yo creo que a todos nos ha pasado esto. Y uno, no te preocupes, porque tenemos un conflicto muy grave con recibir, y no solo con recibir dinero, con recibir todo, con recibir halagos. Cuando te dicen estás muy linda, o cuando te dicen hiciste un buen trabajo, uno como, ay, no hice tanto trabajo, pero ¿por qué no recibirlo como una bendición y decir, sí, claro que sí, oye, sí, hice un buen trabajo, gracias? Obviamente en ese momento no entendía esto que les estoy compartiendo ahora. Entonces terminé cobrando menos de $100. Obviamente hoy eso ni siquiera es el 10% de lo que puedo llegar a cobrar por una conferencia, que es algo bien interesante. Y ahí, mi querida Lina, justo ahí me di cuenta, no solamente que podía vivir de algo que estaría dispuesto a enseñar gratis, sino que a la gente le estaba ayudando lo que yo estaba haciendo. Y ahí es donde empiezas tú a hablar de todas estas cosas súper maravillosas que hoy entiendo, como el propósito de vida, como si lo que tú estás haciendo te hace feliz. Entonces podríamos llegar a pensar que de ahí viene tu insatisfacción. O cuéntanos, o sea, ¿esa es tu historia de insatisfacción o hay otra historia detrás? No, esa es la historia de felicidad, ¿sabes? La historia de insatisfacción fue diferente. La historia de insatisfacción, cuando empezamos a hablar, dije, wow, ¿qué historia voy a contar? Y cuando estaba trabajando en la compañía que les compartí al principio, me ascendieron. ¿Por qué? Hay una frase que dice, la iniciativa es la llave maestra que abre la puerta de las oportunidades. Es una frase sota. Y yo, aunque no sea el mejor en muchas cosas, yo sí tengo iniciativa. Y eso yo podría decirles que fue una de las razones por las cuales me ascendieron en esa empresa a un puesto que se llama jefe de proyectos. Y como jefe de proyectos yo ahora coordinaba lo que pasaba en campo. Pero ¿qué pasaba? Que ahora trabajaba en oficina, con horario de oficina, un poco más extenso que el normal, de 8 a 6 de la tarde, de lunes a sábado. Y aunque me gustaba lo que hacía, wow, realmente ese horario era muy fuerte. Tenía que hacer muchos informes, entonces estaba todo el tiempo en un computador. Y hoy hago muchas cosas de esas porque hacemos muchos live stream, muchas conferencias virtuales, pero es algo totalmente diferente porque realmente estaba como sometido, por así decirlo, a un horario, a un jefe, y no porque no disfrutara eso o no porque estuviera incómodo por tener un jefe, porque yo aprendí en uno de mis primeros trabajos que no se trata de tener o no tener jefe, sino se trata de dar lo máximo, y cuando tú das lo máximo en lo que tú estés haciendo, la gente a sí mismo te responde. Y mucha gente no le caía muy bien mi jefe, pero el tipo conmigo era súper bien. O sea, no éramos amigos así como que tú digas súper panas hablando todos los días, no, pero el tipo conmigo era un bacán completo y la gente decía que le caía mal, pero a mí me quedaba súper bien porque conmigo siempre muy bien. Y ahí, en ese trabajo, en esa oficina, fue que llegó ese momento de insatisfacción. Yo amo Navidad y el 24 de diciembre del 2014, eran las 8 de la noche y yo estaba haciendo informes para un proyecto que teníamos con la Secretaría Distrital de Ambiente en Bogotá. Y ahí, a las 8 de la noche, un 24 de diciembre, yo dije, espérate, aquí hay algo que no está bien para mí. Y ahí no fue el momento más cumbre de esa insatisfacción de la cual estamos hablando en este podcast, sino ver que mi jefe también estaba ahí. Porque tú podrías decir, ok, si me vuelvo más profesional, si estudio más, llego al cargo de mi jefe, tal vez voy a tener más libertad. Pero el cargo de mi jefe tenía más responsabilidad y no tanta libertad. Y como lo vi ahí, simplemente pensé que si seguía ahí, pues mi historia iba a ser eso. Mi historia iba a ser, si yo crecía, porque probablemente hubiera podido ascender. Él tenía el cargo de gerente de proyectos. Se ganaba unos $2,000 mensuales, podríamos hablarlo. Pero ahí fue que yo dije, no, espérate. No
no quiero esto ni siquiera porque no me gustara, ni siquiera porque no estuviera ganando bien, aunque sí me bajaron el sueldo porque en campo pagan más porque el trabajo es más riesgoso y me quedaba libre porque te pagaban el viaje, sino sentí que no quería pasar el resto de mi vida en una oficina y más en ese tipo de fechas tan especiales y más haciendo algo que no amaba hacer, me gustaba. Y yo les decía a muchos compañeros que se quejaban en el trabajo, es impresionante, lo recuerdo como si fuera ayer. La felicidad es una decisión diaria. Tú puedes decidir ser feliz haciendo lo que estás haciendo. Pero yo no sabía nada de lo que sé hoy y hoy digo, wow, es increíble cómo ese tipo de pequeñas frases sí realmente pueden cambiar la vida de muchas personas. Y yo siempre la decía y mi trabajo siempre era con la mejor actitud. La gente, la mayoría de la empresa me tenían en un muy buen concepto. De hecho, cuando me fui, varias personas sí dijeron, no, qué embarrada que te vayas, vas a hacer falta, te vamos a extrañar, porque dejas huella desde tu esencia. Ese fue mi momento de insatisfacción, mi querida Lina. Y bueno, ahí es donde empiezan a cambiar muchas cosas. Súper, Dani. Digamos que vamos a empezar a hablar un poco ya de qué es esto de las finanzas personales, porque siento que ha empezado a ser un boom y tiene que ser así, porque hace poco estaba leyendo a Robert Kiyosaki y decía como el problema no se soluciona cuando la gente gana más dinero, sino cuando es inteligentemente financiera, porque tú puedes decir necesito más dinero para solucionar X problema, pero cuando vas a tener más dinero vas a gastar más y es como el común denominador de las personas, ¿no? Cuéntanos diría Lini, para Dummies, ¿qué es esto de finanzas personales? Finanzas personales es la capacidad o es la habilidad de administrar correctamente el dinero que tú tienes. Eso podríamos definirlo de una manera bastante sencilla y es, eres bueno administrando el dinero que tú tienes, no el de tu empresa. Un error de finanzas personales cuando tienes un negocio propio, cuando eres independiente, es no separar el dinero tuyo del dinero del negocio. Y esto le pasa a personas que se ganan $1,000 mensuales con su pequeño negocio y le pasa a una persona que conocí el año pasado en un evento de Tony Robbins en Miami y su negocio factura $2 millones. Sí, total, Dani. Teniendo eso en cuenta, digamos que me gustaría mucho que le aclaráramos a la gente este tema de un activo y un pasivo para empezar a organizar las finanzas personales. Mucha gente cuando le hablamos como activo pasivo le recuerda la clase de contabilidad que nunca pasaron o reprobaron. De hecho, Lini podría ser el claro ejemplo, pero de forma básica yo creo que es un concepto que todo el mundo debería tener claro para sí mismo iniciar a organizar las finanzas. Lo otro, que tienen claro el concepto, pero no saben cómo aplicarlo a finanzas. Ok. Al final, Robert Kiyosaki lo define muy bien y me encanta citarlo cuando se habla de activos y de pasivos. Robert Kiyosaki dice, activos son lo que ponen dinero en tu bolsillo y pasivos son lo que saca dinero de tu bolsillo. Ya, sencillo. Entonces, un carro, ¿saca dinero de tu bolsillo o te pone dinero? No, pues si es para mí, saca dinero, ¿ok? Una casa, porque aquí hay un conflicto con mucha gente y es cuando Robert Kiyosaki habla en sus libros de que es mejor vivir en una casa rentada que en una casa propia. Mucha gente dice, no, pero ¿por qué voy a pagar una renta? Pero esto, lo otro. Es porque él dice que cuando tú eres dueño de una casa, tú gastas muchísimo dinero, porque la casa, ¿qué hace? ¿Te pone dinero en tu bolsillo o te saca dinero de tu bolsillo? Pues te saca dinero de tu bolsillo, punto. Ahora, si supieras sobre negocios, sobre inversiones, si tuvieras una administración financiera de tus finanzas personales extraordinaria, pues lo que pasaría es que podrías vivir en renta, incluso en una mejor casa de la que vives, y con ese dinero podrías invertirlo en bienes raíces, en propiedades, en locales comerciales, en oficinas, las puedes rentar e incluso ese valor te va a rentar incluso más de lo que te costaría vivir en renta, o incluso lo mismo. La diferencia es que esos activos empiezan a valorizar y te dan un flujo de caja mensual. Cuando empiezas a tener un flujo de caja mensual es que mensualmente recibes dinero. Flujo de caja mensual, lo que va a pasar es que tú vas a empezar a capitalizar porque el activo empieza a crecer en el tiempo. Si empieza a pasar eso, pues tú incluso luego puedes comprar más propiedades. Es un ejemplo muy sencillo. Hay que aprender a sumar y a restar, hay que aprender sobre negociación, hay que aprender sobre eventos para encontrar buenos tratos. Y a partir de eso, pues tú empiezas a encontrar
que tú deberías invertir tu dinero en activos y no en pasivos. Y es un conflicto muy fuerte de decir, no tienes que comprar una casa para vivir, compra una casa para rentar y vive en una rentada. La gente dice, pero entonces, ¿por qué le va a pagar la renta a otra persona? Pero no, yo quiero mi casa propia. Pues eso es una mentalidad que alguien nos metió de que es mejor tener una casa propia, pero pues no es necesario. Tú cuando vas a un hospital, tú no compras el hospital, pues tú rentas una cama. Cuando vas de viaje no compras el hotel, rentas un hotel. Cuando viajas en avión no compras el avión, rentas una silla de avión. Y cuando tú dices, ok, interesante este concepto, tú dices, pues, puedes vivir en una casa rentada, y si vives en una casa rentada, pues puede que te sobre más dinero. Hay muchas cosas acá debajo de lo que acabo de decir, hay muchos conceptos, pero en general es ese, Y para cerrar este punto, mi querida Cata, es primero tú tienes que ver que es posible eso, porque la mayoría no lo ve posible. Y como la mayoría no lo ve posible, mentalmente es imposible que tú crees planes para algo que tú no ves posible. Aquí hay un tema de física cuántica, aquí hay un tema de mentalidad, hay un tema de creencia, hay un tema de programación neurolingüística, bueno, hay un montón de cosas, pero al final es, si tú no crees que puedas hacer lo que yo acabo de decir, nunca vas a idear un plan para hacerlo. Si dices, lo que dice Daniel es medio ilógico, pero voy a pensar cómo hacerlo y te das una semana pensando cómo hacerlo, además que encuentras un par de formas, pero si no lo crees, nunca vas a encontrar un solo plan que te lleve a ese destino. Total, Dani, y entrando, digamos, ya que estamos platicando sobre esos errores que son comunes, cuéntanos cuáles son los principales errores que no te permiten tener unas buenas finanzas personales. Oye, qué buena pregunta, y con mi historia podría contarte varios. Primero, no tener un presupuesto. Mucha gente cree que el presupuesto es una camisa de fuerza para hacer todo. Y al principio yo era de los que pensaba que un presupuesto en efecto era una camisa de fuerza. Pero un presupuesto es una forma o es una herramienta para decirle a tu dinero a dónde ir y no preguntarte al final del mes a dónde se fue. Un presupuesto es la forma de decirle a tu dinero a dónde ir y no preguntarte al final del mes a dónde se fue. Esto lo dice David Ramsey, que me encanta. Y esa creo que podría ser la primera y más fundamental catástrofe o errores de todos. ¿Por qué? Yo les compartí que me gastaba mucho dinero tratando de vivir un estilo de vida, sentirme rico gastando en vez de sentirme rico por lo que me estaba sobrando. Hoy me siento mejor cuando veo mi cuenta crecer y no cuando veo mi cuenta disminuir porque me estoy gastando las cosas. De hecho, como que a veces gasto algo y espérate, lo pienso 2 o 3 veces. Hoy, hace 6 años no era así. El primero es no tener un presupuesto. ¿Y qué pasa cuando no tienes un presupuesto? No tienes una cosa que se llama una administración inteligente del dinero. T. Harv Eker, en su libro Los secretos de la mente millonaria, establece una cosa que se llama el método de Harras para administrar el dinero y te dice que tú deberías tener 6 cuentas. No creo que hablemos mucho de esto acá, pero voy a hacerles un barrido muy rápido. La primera cuenta es que dice que tú deberías ahorrar el 10% para invertir en una cosa que se llama tu cuenta de libertad financiera. Ese dinero nunca se gasta, y es muy importante la palabra que acabo de decir, nunca se gasta, solamente se invierte. Ese dinero no es para gastárselo, es para inversión. El problema es que la gente empieza a ahorrar este 10% y pues miércoles se le presenta un elefante rosado y dice, wow, un bendito elefante rosado que no tenía. Qué locura, necesito comprarlo, y compran el bendito elefante rosado. Eso pasa un montón. El problema de esto, y abro un paréntesis antes de seguir con las 6 cuentas que les voy a compartir, el no tener un objetivo cuando ahorras es como darle $1,000 a un niño de 5 años sin decirle cómo administrarlos. Tal vez lo juega con él, tal vez lo bota porque no entiende lo que podría hacer con $1,000, tal vez se pone a jugar y como si fuera un millonario, y como las películas de Hollywood nos muestran los millonarios como el que puede gastar lo que sea y no como el que ahorra lo que sea para invertir en lo que sea, para luego con los resultados de las inversiones poder vivir realmente. Pues por eso les decía que yo me sentía como millonario gastando, pero la parte de los millonarios que no te muestran muchas veces es que hay que trabajar, es que hay que ahorrar y es que hay que invertir. Entonces,
Por eso es importante tener un objetivo. Entonces, en el momento en el que yo sé que tengo un 10% que nunca lo puedo gastar, que solo es para invertir, nunca toco ese dinero para comprarme el elefante rosado. Porque ese es el problema. O sea, hay dos problemas. Uno, no ahorrar. El segundo problema es ahorrar sin un objetivo. Porque yo sí ahorraba, pero ahorraba para viajes, ahorraba para fiestas. Me gasté casi 7 millones de pesos colombianos, como $2,000, $2,500 en un viaje a Cartagena para una fiesta electrónica y no me arrepiento de hacerlo, pero estoy seguro que ese dinero sí hubiera estado mejor destinado si yo lo hubiera ahorrado o al menos un porcentaje para esa para cuenta inversión. de libertad financiera. Claro, Sí. claro. La primera cuenta, 10%, que se llama cuenta de libertad financiera. La segunda cuenta, cuenta de educación. Otro 10%. ¿Para qué? Para todo lo que te haga ser mejor persona, para todo lo que aumente tu valor personal. Y alguien decía, pero ¿cómo es eso de aumentar mi valor personal? Si tú tienes una casa y le pones una cocina más bonita, si la pintas, si le cambias el comedor, ¿qué estás haciendo? Estás invirtiendo en la casa y la casa va a costar más valor, más dinero. ¿Quieres aumentar tu valor? Aumenta en el único activo que nadie te va a quitar, tu cabeza. Comprarte cursos, hace posgrados, de acuerdo a lo que tú tengas como objetivo en la vida. Entonces, otro 10% para la educación. Este 10% tampoco es para el elefante rosado. Aquí sí hay que tener un poquito de autodisciplina y muchos dicen, pues lo que voy a hacer es que de aquí voy a sacar para el elefante rosado un poquitico y como que se prestan entre cuentas. Error. Pero se prestan y nunca se pagan. Es más, se prestan con intereses y terminan debiéndose con intereses un montón de plata, pero nunca se pagan. Y lo digo porque lo he hecho. Tercera cuenta, una cuenta que se llama cuenta de ahorro a largo plazo. ¿Para qué es esta cuenta de ahorro a largo plazo? Para todas las cosas que tú no podrías comprar y que tienes que comprar a crédito. El televisor, el viaje, el carro, la casa, esas cosas que tú no puedes comprar chan con chan, ese ahorro es para ese tipo de cosas. Hay otra cuenta que se llama la cuenta de dar. El universo odia los vacíos y cuando tú estás dando energía, dando dinero, queda un vacío en ti. El universo busca cómo llenarlo. Ese es un tema ya de física cuántica y todo este rollo. Además que se siente bien ayudar a alguien cuando lo necesitas. Y la quinta cuenta se llama cuenta de juego. ¿Se acuerdan del bendito elefante rosado que la gente compraba con la cuenta de libertad financiera? Pues aquí tienes la cuenta de juego, que es para comprarte el bendito elefante rosado y el amarillo, pero solo te puedes gastar el 10%. Entonces tienes que tener un poquito de paciencia. ¿Quieres comprarte toda la colección de todos los colores de los elefantes? Pues gana más dinero para que este 10% sea más grande, pero es un 10%. O sea que hay 50% y el otro 50% que se ve la cuenta número 6 es la cuenta de necesidades, que es todo lo que tú necesitas para vivir. ¿Qué pasa cuando haces esto? La gente dice, no me alcanza el 50% para vivir. Súbelo al 70% y divide el resto de las cuentas, pero mantente con ese hábito porque mentalmente vas a buscar que esas cuentas crezcan porque estás enfocado en que crezcan esas cuentas. Si no te alcanza el 70%, pon el 90%. No te alcanza el 90%, pon el 99% de lo que ganas y divide 1% en esas 5 cuentas. Dani, pero no es nada. No importa, hazlo y después de un tiempo me escribes y me dices, Dani, ¿sabes? Pasó esto y pasó esto. Respetando el orden de esas cuentas. Entonces, el primer error, no tener el presupuesto. El segundo error, no saber esta administración básica. Hay muchas que tienen variables de estas, pero hay cuentas que yo nunca cambiaría, como la de educación y como la de libertad financiera, porque estas dos te ayudan a crecer financieramente, te ayudan a crecer mentalmente. Y el otro error, y podríamos cerrar con estos 3, compartir con gente que gasta dinero de más. Círculos sociales de excesos. Primero, no tener un presupuesto. Segundo, no administrar tu dinero de una forma inteligente, como lo acabo de decir, van como de la mano. Y el tercero, rodearte de amigos que gastan un montón de plata. Yo he sido ese amigo y yo he tenido esos amigos. Súper. Dani, dentro de todo este tema de las finanzas y el proceso, digamos, de educación en temas financieros, también hay 2 términos que la gente acuña mucho y es el tema de ahorro e inversión. Quiero que nos cuentes algo sobre eso y cómo lo podemos poner en práctica en el diario vivir. Mi querido Brandon,
en principio ya hablamos del ahorro, hablamos de 6 cuentas para ahorrar: cuenta de libertad financiera, educación, ahorro a largo plazo, dar y juego, y la cuenta de necesidades, que es todo lo que tú necesitas para vivir. Alguien me decía, los restaurantes, ok, si es un restaurante promedio para comer en un día promedio que tú estás trabajando, pues va a necesidades. Pero si es el mejor restaurante de la ciudad, tal vez, o no el mejor, pero si un restaurante costoso, tal vez va en juego. Y a esto iba cuando les decía, tener amigos que les gusta ir a los restaurantes caros. Y yo muchas veces iba a los restaurantes caros porque mis amigos iban allá y yo no decía, no tengo plata para comer, porque me daba pena. Entonces ahí es algo interesante. Pero hablemos de las inversiones. En mi curso gratuito que se llama ¿Cómo mejorar tu relación para el dinero?, hablé de 3 tipos de inversiones. Es una brutalidad, y entre más crezco, más cuenta me doy que estos 3 tipos de inversión funcionan en todo en la vida. Primer tipo de inversión, inversión personal. ¿Qué curso yo compro para que me digan en qué invertir en la bolsa? Compro un curso que me dice cómo invertir en la bolsa. Y son 2 cosas diferentes. Y la forma de llegar a aprender eso es en la primera inversión, tú mismo. ¿Cuántos libros de inteligencia financiera te has leído? ¿Cuántas conversaciones como estas que estamos teniendo en el podcast has escuchado o has compartido? ¿Cuántos podcasts de estos te has escuchado? ¿Cuántos videos en YouTube has visto? Yo tengo un montón de videos en YouTube sobre este tipo de cosas de inversión personal que están incluso gratis, porque mucha gente dice que no tengo plata para invertir en tus cursos. Pues el 70%, el 80% está gratis y son contenidos muy buenos. ¿Quieres profundizar? Pues paga. Yo he pagado un montón por esta información, pues paga también por esa información. Pero inicialmente esa inversión personal puede ser en tiempo y en un tiempo muy productivo. ¿Cuántos libros te has leído este año o lo que lleva corrido en la cuarentena? Tal vez muy pocos, y tal vez muy pocos de finanzas. Entonces, mucha gente dice es que no puedo invertir en mí, pero la razón no es que no puedan invertir en ellos, sino es que no quieren o no quieren lo suficiente. Lo que quieren es el tercer tipo de inversiones, que ya vamos para allá porque vamos por el segundo. El segundo es inversión en otros. Cuando les compartía la frase de la iniciativa es la llave maestra que abre la puerta de las oportunidades, he entendido algo, y es que las oportunidades no tocan a tu puerta solas. Tú tienes que ir a abrir a esa puerta para que lleguen las oportunidades. Ahora, las oportunidades tampoco llegan aunque tú abras la puerta. Las oportunidades las trae alguien. ¿Cómo estar en este podcast? Si tú no conocieras a Sergio Lina, que me conoce a mí, o a Milton, que me conoce a mí, o lo que sea, tal vez no tendríamos la oportunidad de conocernos y estar en este espacio que me encanta. Entonces, las oportunidades llegan por personas. Y si las oportunidades llegan por oportunidades de todo, no solo en negocios, hasta podrías conocer a la pareja de tus sueños gracias a conocer e invertir en tus relaciones. Entonces, la segunda inversión para mí más importante es la inversión en tus relaciones. Está cool, está muy cool, porque estos 2, mucha gente dice, pero ¿y la plata? Pues es que estas 2 te dan mucha plata. Y la tercera es la que tal vez muchos estaban esperando, inversión en activos que te den más dinero. Ya, sencillo. Pero en las 3 hay que invertir, en las 3 hay que desarrollar habilidades, en las 3 hay que aprender. Pero si te das cuenta, de las 3, las 2 primeras, todavía no hablo de negocios. Porque es que si tú conoces a la persona correcta te va a llevar al negocio correcto. Exacto, ahí está. Claro que sí, Dani, ahorita estabas hablando un poco de el término de ser rico. ¿Cómo también le cambiamos el mindset a la persona de ser rico no es el que gasta y compra el mejor reloj, por lo que volvíamos a hablar ahorita de aparentar o algún tipo de esas cosas, sino qué significa ser rico para una persona? ¿Cómo se le cambia ese mindset a un joven, por ejemplo, de que vive gastando y vive, no sé, tal vez en discotecas y demás, y empezamos a educarlo de que ser rico no significa necesariamente eso? Obviamente no está mal divertirse, pero no significa eso principalmente. Cool, Cata, qué buena pregunta. Y la mejor forma de hacerlo es buscando espacios donde conozcas cómo piensan los ricos. Y eso se puede hacer leyendo libros,
Eso se puede hacer escuchando este tipo de podcasts, eso se puede hacer asistiendo a seminarios, eso se puede hacer viendo muchos videos en YouTube, eso se puede hacer tomando algunos cursos pagos, conociendo algunos mentores que te enseñen un poco qué es este tema, cómo piensan los ricos. La otra es haciéndote amigo de ricos. Yo he hecho las dos y no podría decir que una tiene más influencia que la otra, pero gracias a la primera he logrado conectar con la segunda. Este libro que tengo acá es un libro que se llama Las leyes del éxito. Es literalmente una Biblia del éxito. Son 750 páginas. Estoy haciendo un mastermind de esto, que es como el mastermind más privado que tenemos. Y alguien me decía algo sobre este tema y es: la única forma de que tú tengas acceso a personas exitosas es si tú mentalmente empiezas a pensar como uno de ellos. Te da a ti la posibilidad de darte cuenta que los ricos no gastan dinero. Los ricos ganan dinero, lo invierten y de los profit, de las ganancias, gastan ese dinero. Por eso les hablaba de las cuentas. Hay una cuenta de juego, porque ese es otro rollo. La gente dice, pero eso que hemos estado hablando, entonces suena como medio aburrido. ¿Cuándo me compro ese juguetico que quiero? ¿Cuándo me gasto en ese viaje? ¿Cuándo me compro ese computador, ese celular? Pues hay una cuenta para hacerlo, pero tienes que priorizarlas. Y si gastas primero en los lujos, luego vas a tener que vender los lujos para pagar tu estilo de vida. Y la otra de las partes es que hay que entender también todo lo que podría hacer una persona que sea rica financieramente. Ese mindset se cambia, mi querida Cata, cuando tú estás rodeándote con personas que pueden ayudar y contribuir. Y a las personas que están escuchando este podcast, los quiero retar a algo, y es: te reto a que si puedes hacerlo y está en tus capacidades, cojas $10. Y si estás saliendo de pronto a mercar, esos $10 que cogiste, quiero que se los regales a una persona que te los pida en la calle, porque en el caso de Bogotá, tú vas a mercar y encuentras muchas personas en la calle que te están pidiendo dinero, ahorita en coronavirus. Dáselos y te va a pedir otro favor gigante. No le cuentes a nadie, ni a tus papás, porque el ego ahí nos dice contémoslo. Y lo digo, y lo dice alguien que lo ha contado, ¿no? O sea, yo estaba en la parte de doy dinero y les digo, ayudé a un amigo y le di $100 y lo que sea. Y también estaba en la parte de doy y a nadie le digo. Comete eso, ego. Y te sientes por dentro y te llenas de energía. Y también te llena. Y quiero, mi querida Cata, que hagan eso. Lo den y sientan eso dentro de ustedes, sin decirle a nadie, y guárdense esa energía. Y luego, ahí sí, después de un tiempo, me pueden escribir o escriban en Insatisfechos Podcast y compartan su historia de cómo se sintieron haciendo eso. Es uno de los mejores ejercicios que tú podrías hacer. Wow, en serio, qué grandes aprendizajes todos. Dani, tenemos una sección que se llama Lo que la insatisfacción me ha enseñado. Son 6 preguntas cortas para 6 respuestas cortas. Entonces, dale, Cata. Listo, Dani. En esta pregunta es: ¿qué te inspira a ser mejor cada día? Que hay alguien que está trabajando más que yo todos los días y cuando me lo encuentre me va a ganar. Qué buen consejo eso, ¿no? Porque a veces tú dices como, lo voy a dejar para después, pero ya después alguien ya lo hizo. Como lanzar podcasts, como lanzar libros, cualquier cosa. Lo segundo es, ¿qué consejo le darías a tu Dani cuando tenía 5 años? Sea muy feliz. La siguiente pregunta es: ¿a este momento cambiarías algo de tu vida? Antes pensaba que sí, pero no, porque no sería la persona que soy hoy. Perfecto. La cuarta es: ¿qué mundo le quisieras dejar a tus hijos, sobrinos o a las generaciones que vienen detrás tuyo? Un mundo más consciente de lo importante y no de lo banal. Súper. ¿Cuál ha sido el libro que te marcó significativamente o el último que te marcó significativamente? The Subtle Art of Not Giving a Fuck. O en español, El sutil arte de que te importe un carajo. Brutal ese libro. Si tuvieras la oportunidad de conversar con alguien por última vez, ¿con quién sería? Wow, me hiciste erizar la piel. Había pensado al principio de la pregunta con Tony Robbins, pero cuando terminaste la pregunta, mi mamá vino a la cabeza, la primera. Qué gran espacio hemos tenido hoy, en serio. Invertir en nosotros es más que importante, y si nos damos cuenta, como todo este podcast hablamos sí de dinero, pero el gran trasfondo es cómo ser unas personas más sostenibles, más sociables, establecer relaciones. Entonces creo que
para mí eso realmente es una persona realmente rica. Dani, muchas gracias por abrirnos este espacio a tu historia, a tu vida, a tu conocimiento. Por favor, recuérdanos todas tus redes sociales, todo lo que haces y cómo podemos contactar. Y el nombre de tu podcast, Dani, para que la gente también lo escuche. Cool. En principio agradecerles, me encantó el espacio. Como les dije antes de empezar a grabar, las conversaciones más conscientes son las más divertidas y creo que así deberían grabarse los podcasts. Me encuentran en todas las redes sociales como Dani Ro Dice o Daniro Dicen, y el nombre de mi podcast es La Otra Mirada del Éxito. A todos nuestros oyentes, recuerden que en nuestro Facebook e Instagram, @insatisfechospodcast, pueden compartirnos todos sus pensamientos, ideas y, por qué no, eso que les incomoda, para que en comunidad encontremos una manera positiva de apoyarnos y generar. Somos Lina, Brandon y Cata. Chao. Chao.